¿Cuántos implantes? ¿Cuántas abducción? ¿Cuánta gente hemos matado? ¿Cuántas veces hemos sido muertos? ¿Cuánta gente violada? ¿Cuántas veces fuimos violados? ¿Cuántas veces practicamos magia negra? Ellos nos hicieron magia negra. ¿Cuántas veces fuimos a la guerra? Todo eso genera contrato, genera dharma, karma, acción, reacción. No es usar la palabra contrato, alteo como lo hacen. Ahí tenemos después la línea de ancestralidad familiar. Todos los problemas de tu ADN, todos los problemas de carga genética tuya y de tu familia, padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, en la línea del cuerpo que usas, que es otro factor totalmente ajeno a tu ciclo encarnacional en el planeta, en el tiempo-espacio. Entonces, nuevos hologramas, nuevos contratos, nuevos problemas. O sea, el cuerpo que tú usas en este momento tiene un histórico genético. También es un contrato bien pesado. Tenemos otro grave problema que no se habla, que son los contratos sexuales. Todos los rollos que hemos tenido con la sexualidad desde la época de los Anunnaki son contratos, ¿ya? Que hay que limpiar. Y nadie quiere hablar de eso, ¿cierto? Tenemos los contratos personales de uno, de poder, de guerra, de conquista, poder por el poder. No tienen conciencia de los contratos de este cuerpo, van a tener de otros niveles superiores. Entonces, tú decides del camino. ¿Cuál camino yo quiero? La rometría, el chamanismo, la yoga, el taoísmo, el budismo. Tú lo coges. Eres libre para eso. Pero no mezcles, no hagas una ensalada mezclando todo, porque ahí vas a perderte, no vas a llegar a lugar ninguno. ¿Por qué? Porque cada uno dice una cosa, cada uno inventa una historia, cada uno quiere ser el dueño de la verdad, cada uno quiere ser más maestro que los otros. Entonces eso es complejo. Entonces tenemos que entender que cada uno de nosotros tiene su propio camino, tiene su propia esencia. El anclaje ayuda mucho a medida que tú hagas tus prácticas. Si tú no meditas, no haces procesos personales, no haces de vez en cuando, una vez por semana que sea, un trabajo interno, que sean 15 minutos, no mentalice, no le pide a Pluma Blanca, a Miguelito, a Trancabú, a Padilla, a San Germán y Hilarión una ayuda para que haya, y ustedes den la otorga para que limpie, se metan eso y empiece a desengrenar todo el engranaje negativada. La cosa no funciona. Bueno, hay muchos tipos de contratos, entonces no podemos simplemente, quiero deshacer todos los contratos que yo tengo a todos los niveles cósmicos, físicos, espirituales, porque no es bien así que funciona la situación, ¿ya? Entonces, para que tengan una idea, eso viene de un grupo de estudio que hay en Chile, ya dentro del WhatsApp, se me engaño, este señor es de Colombia, y hizo esa pregunta a través de una propuesta que están divulgando de limpiar todos los contratos, etcétera, etcétera. No voy a entrar en detalle porque no es lo que interesa, pero tienen que entender primero la estructura del contrato para que entiendan que no es tan simple como lo prometen, ¿ya? Los contratos. Tenemos primeramente diferentes realidades cognitivas y conscienciales, ¿cierto? Entonces, contratos de supramónada, que están más arriba de lo que te se imagina. Si uno es de 4D, una supramónada está de 50D para arriba, ¿ya? Entonces, entendamos lo siguiente. Lo que representa un contrato supramonádico está en un nivel inmaterial, está en un nivel mucho más allá que lo que cualquier conciencia puede alcanzar. Entonces, definir humanamente lo que es un contrato supramonádico es imposible, pero uno ya no consigue mensurar lo que es una supramónada. Uno no consigue mensurar su tamaño, su amplitud, su red neural o la red neurológica que eso tiene. Para que tengan una idea, una supramónada tiene una apariencia más o menos de una galaxia y una magnitud igual en tamaño, pero en nivel inmaterial, no materia física. Entonces, ¿cómo nosotros, de nuestra insignificancia humana, vamos a querer conversar, hablar y discutir o pedir para deshacer contratos de esa magnitud si ni siquiera entendemos nuestra realidad humana? Primer aspecto. Segundo contrato. Contrato de la mónada. La mónada es un pedazo de yo soy, ¿cierto? Perdón, de la supramónada.
Entonces yo coloqué aquí de una forma simplificada que una moneda orbita de 49D a 20D. Entonces es otro nivel existencial, otra realidad totalmente diferente a la supramónada, en la cual la mónada va a compartir realidades paralelas cognitivas con otros niveles de conciencia abajo de la supramónada, o sea, abajo de 50D. Entonces, imagínense la cantidad de contratos, la cantidad de enmarañados cuánticos que se desenvuelven en ese nivel de conciencia monádico. También una condición inmensurable para nosotros humanos en la Tierra. Están acompañando esa línea de raciocinio para que consigan entender que no es tan simple, quiero deshacer todos los contratos, 50.000 contratos que uno tenga. No es de esa forma. No tenemos red cognitiva para entender eso, ¿ya? Entonces, no es tan simple. Por ejemplo, el yo soy orbita de 20 a 12D, más o menos. Eso no es preciso, es un valor arbitrario que yo coloco para que tenga una idea diferencial de magnitud en relación a nuestro nivel físico. Estos valores no son reales, ¿ya? Porque no hay como mensurar esos niveles inmateriales, ¿ya? Entonces, ¿cómo mensurar lo que el yo soy hace o deja de hacer y cuáles son sus preocupaciones y sus proyectos dentro de lo que él quiere experienciar en la materia bariónica, o en la materia oscura o en la energía oscura? Consigue mensurarlo, consigue tener una idea de las proyecciones neurales que el yo soy va a proyectar en la materia bariónica, que es la fisicalidad en sus diferentes frecuencias, realidad y líneas de tiempo, en la materia oscura que envuelve la gravitación, la energía oscura que envuelve otro rango de energías que aún nuestros cientistas no tienen la más remota idea de lo que es. Entonces, ¿cómo van a querer deshacer contratos de un nivel del yo soy? Se lo están engañando a ustedes, le están hablando tonterías, están haciendo una ensalada que no funciona. Ya. El yo soy genera el espíritu. El espíritu se desdobla partiendo del yo soy de 12D a 7D, más o menos. Entonces el espíritu tiene toda la información cognitiva del yo soy y recibe el contrato encarnacional para que haga su desenvolvimiento en realidades etéricas del alto astral de 7, 8, 9, 10, 11, 12D, más o menos, en niveles que involucran la supraconfederación, la confederación intergaláctica en la Nikea, parte de la supraconfederación, parte de algunas alianzas galácticas más desarrolladas, Consejo de Salvington, Consejo de Herencia. Entonces, mismo así, hablando del espíritu, estamos hablando de un nivel muy arriba de la red neural cognitiva humana. ¿Están entendiendo? Bueno, el espíritu, cuando tiene que entrar en cuerpos abajo, a la séptima dimensión, de 6 para abajo, más o menos, genera el alma. El alma es un fractal del espíritu, es un 144 avos del espíritu. O sea, coge el espíritu y lo cortas o lo divides en 144 pedazos. Uno de esos 144 pedazos es tu alma. Tú tienes 143 almas gemelas, que es la misma esencia, ¿ya? Entonces, esas almas empiezan a encarnar en razas de 7D para abajo, las más densas, las más primitivas genéticamente, o divididas por sexo masculino y femenino. Y ahí empieza la rueda de samsara dentro de la estructura bariónica más densas, principalmente 5, 4D. Entonces tenemos el ciclo encarnacional, donde el alma entra da de 7 a 4D y va desarrollando todos sus procesos, las experiencias en las razas siriana, arcturiana, pleidiana, canopiana, antariana, andromediana, cetos, aviario, insectoide, reptiliano, felidio, humano, humanoide, zeta, lo que sea, ¿cierto? Entonces, es el alma que empieza a encarnar en las formas de vida más densas y empieza a desarrollar las experiencias encarnacionales más pesadas, más densas, más extremas. ¿Ok? Entonces, ¿cuántos contratos
son hechos y desechos a lo largo de esos ciclos encarnacionales en todo el proceso galáctico. Hablando de una galaxia, ¿no? Si uno habla de un conjunto Naoshi, son 49 galaxias. Si hablamos del sector mayor, donde están, son 415 grupos, ¿ya? Que se llama Aroshi. Aroshi tiene en sus 415 grupos algo como 18.600, 18.700 galaxias. Ese es el sector que estamos. Entonces, ¿cómo uno va a mensurar los niveles de contrato, los niveles de procesos holográficos, de libre albedrío, todo eso que hemos desarrollado como alma dentro de diferentes cuerpos, diferentes líneas de tiempo, diferentes redes cognitivas, diferentes formas de entender el cosmos y, consecuentemente, de trabajar con él? Entonces, noten que cuando hablamos en quiebra de contrato, tenemos que entender que los contratos que uno tanto habla son pertinentes a esta vida, a este ciclo encarnacional, a este planeta, no a otra realidad como mucha gente está proponiendo, porque no tenemos el alcance, la percepción, la comprensión de lo que son los contratos, por ejemplo, una sociedad pleidiana, una sociedad siriana, acturiana, reptiliana, insectoide, llevando en consideración que los reptilianos, que yo sepa, son cerca de 715 etnias raciales distintas. Los insectoides son más de 1.800 entidades distintas dentro de la estructura insectoide. Cada una tiene una historia, cada una tiene una percepción de vida, una percepción de cómo ve y entiende su mundo, que es diferente al del vecino, que es diferente al del otro, que es diferente a de un seguido, de un aviario. Entonces, hay que entender que cada realidad, cada alma, nosotros o nuestros fractales de almas, generamos contratos, generamos hologramas, generamos forma de pensamiento, generamos ondas psiónicas de intención, con sentimientos, emociones, con amor, con odio, con venganza, con compasión, o sea, todo eso es nuestro juego libre albedrío, que entre comillas, de tener la experiencia. Entonces, desde el punto de vista humano, terrícola, no es tan simple así, quiero deshacer todos mis contratos. No es de esa forma, ¿ya? Cada realidad es una aventura de conciencia, ¿ya? Porque cada realidad que uno encarna, sea en esta raza humana en la Tierra como en cualquier otra, es una aventura de conciencia donde estamos viviendo ciclos encarnacionales, esquizando a cada encarnación los procesos que esas razas viven, los procesos que uno genera, los procesos kármicos de ancestralidad, de DNA genético de cada especie. Se notan que es un poquito más complicado de lo que uno se imagina, ¿ya? Cada realidad es un nivel diferente de contrato. Sus efectos en el tiempo-espacio representan diferentes perspectivas para cada alma, en cada cuerpo, en cada realidad que vive. Entonces, un contrato para un humano dentro de una barrera de frecuencia de la Tierra es una cosa, un contrato por un acturiano que no tiene barrera de frecuencia es totalmente diferente. Entonces, hay que empezar a entender la cantidad de, como dice en español, de chanta, ¿no?, de locos que andan pronunciando cosas sin tener el embasamiento científico, el embasamiento más técnico de la situación. Entonces, cada realidad encarnacional en cada especie, vamos a suponer que tuvieron que una fulano X, vamos a decir que este chico aquí de rojo es una persona. Ay, Juan, qué punta bonita, bonita. Entonces, este chico de rojo tuvo 20 encarnaciones como aviario. Tiene 20 ciclos encarnacionales como un pájaro de cualquier especie aviaria, que tuvo momentos buenos, momentos malos, momentos con o menor conexión con su yo soy. Ok. Cuando él termina el ciclo, de repente quiere encarnar como felidio. ¿Ya? Pasa de pájaro para el felidio. Pero para poder llegar al felidio, él tiene que encerrar su ciclo aquí. Cuando es el mismo alma. No estoy hablando de almas gemelas, no, de la misma alma. Entonces él termina su ciclo aquí y va para el ciclo de los felidios.
Y aquí puede tener 10 encarnaciones, 30, 50, lo que sea, y también va a tener sus hologramas, sus contratos, sus momentos buenos, sus momentos no buenos, su amor, su odio, su indignación, los momentos de cuando uno se queda rebelde, revoltado porque las cosas no suben, y eso hace con que uno genere formas de pensamiento desarmónicas, ¿ya? Eso le sucede a todas las especies, sea diario, insectoide, felidio, lo que sea. Cuanto mayor el nivel endocrino de la forma de vida, normalmente los mamíferos son así, mayor el concepto de victoria o de rechazo. De victoria, de ganar algo, con que lograr alguna cosa, o de rechazo por no conseguirlo, ¿ya? Generando un concepto de, ¿sabes? Puta, no conseguí, no logré, ¿sabes? Entonces, ¿qué sucede? Todo eso son ciclos. Entonces, por ejemplo, usted ahora está aquí como humano viviendo en Venezuela, Colombia, Chile, lo que sea. ¿Cómo usted aquí como humano, como un simple gilipollas humano, va a querer meterse en los contratos de su vida como León, con Thundercats, Celinio? Si estáis tan enrollado aquí, que más consigues resolver tus problemas en cuanto estás aquí en la tierra cagado, jodido, sin conexión con tu fuente de energía, ¿cómo crees que tú vas, como diríamos en Chile, qué carajos piensas que vas a hacer de aquí? Aquí. Suponiendo que este es tu cuerpo criogénico, en una otra cosa. ¿Cómo que aquí, que no tengo conciencia de nada, voy a conseguir limpiar allá? Necesito de ayuda. Esa ayuda es el anclaje. Eso lo voy a explicar aquí con Nikita, ¿ya? Entonces, para que se den cuenta cómo gente propone cosas, pero falta un poco de entendimiento sobre todo eso. No es tan simple así. La conciencia de la realidad humana terrestre no tiene como conectarse a los contratos de otros órdenes superiores, lo que estaba explicando allá, que no tiene acceso ni comprensión. Dos factores: no tiene acceso ni comprensión. Para tener acceso, tú ya tienes que estar en un trabajo de verticalización muy alta y de tener acceso a estos cuerpos sutiles, lo que no es normal. Hay gente que lo tiene, obvio que sí, pero no es normal, ¿ya? Entonces, los contratos de otras realidades humanos de esta vida, de otras reencarnaciones, ya están más próximos de nosotros. Entonces, nuestra meta inmediata, cuando hablamos de limpieza de contrato, es empezar a entender esta vida, este cuerpo, los problemas de familia, los problemas de ADN, los problemas de ancestralidad encarnacional, para empezar a limpiar contratos inmediatos que estén conectados a esta realidad, no a otra realidad que uno no tenga la menor idea. Otro detalle: ¿cuántos hologramas se pueden captar en un concepto encarnacional extraterrestre? Miles de cien. Te pueden decir, no, tú fuiste un pleniano, fuiste un filiano, fuiste, tú y todo holograma. ¿Quién te garantiza que todas esas informaciones son de hecho reales? Son de hecho efectivamente reales. No lo sabemos. ¿Se dan cuenta cómo es fácil de engañarnos? Entonces tenemos que empezar a tener esa percepción de lo que es fácil de acceder y lo que no es fácil, que no tenemos acceso. Entonces, es necesario separar los diferentes niveles con nuestro anclaje, ¿ya? Para empezar a trabajar los diferentes niveles de armonización en cada faceta de los problemas que se nos presentan, que pueden o no estar conectados a los contratos. Entonces, tenemos la realidad humana terrícola, terrestre, que es un fact. Estamos aquí. Tenemos el cuerpo criogénico con los contratos de la Alianza Galáctica, que es otra situación hipotética. Primero, tú tienes conciencia plena que tienes cuerpo criogénico, sí o no. La mayor parte cree que tiene, y si no lo tienes. Entonces, ¿y quién te garantiza que de hecho existe un cuerpo criogénico? Porque yo lo digo. Algunos alumnos míos lo han visto, de hecho, en su sarcófago o ya funcionando. Ok, pero muchos no. Entonces viene la otra situación, porque Rodrigo dice que existe un cuerpo criogénico. Ok, pero ¿quién te garantiza que eso es verdad? Yo puedo estar loco. ¿Está entendiendo? Entonces, piensa,
con base en una creencia, tú vas a querer limpiar un contrato de un cuerpo criogénico que tú no tienes la menor idea de quién es, de qué raza pertenece, a cuánto tiempo está en criogenía, si está despierto o no despierto. Se ven que son tantas incógnitas, por eso hay que tener un poco de seriedad y equilibrio para empezar a trabajar los procesos internos de verticalización, de la respiración tántrica, del taoísmo alquímico, para empezar a acceder a esos otros niveles de una forma clara, objetiva y concreta, que te lleven realmente a un nivel superior de conciencia, donde vas a acceder a todo eso y vas a conseguir limpiar todas esas porquerías. Obviamente que sí. Bueno, las diferentes jerarquías de nuestro anclaje, para que empecemos a entenderlo de una forma un poquitín más clara, ¿ok? Vamos a ver los diferentes niveles de seres, entidades o conciencia de nuestro anclaje. El primer momento tiene el nombre del mentor personal de la cura cuántica, que hace la conexión entre el nivel físico de ustedes, los fractales de almas ya ascensos que ya entraron al yo soy, y consecuentemente a la mónada, porque el yo soy está siempre conectado a la mónada. Entonces, todos los trabajos de la arometría se hacen usando el nombre del mentor de la cura cuántica, ¿cierto? Y ese nombre es personal y no más, y jamás debe ser compartido con otras personas, jamás. No tienen que andar contándole el nombre del mentor de usted a otras personas, es de usted y punto. Bueno, entonces, primer nivel de conexión, nombre del mentor de la cura cuántica. Primer aspecto. Segundo aspecto, tenemos los niveles de tronados dentro de nuestro anclaje. Muy bien. Tengo diferentes niveles de tronado. Tengo los tronados de la superconfederación, los tronados de la Federación Intergaláctica, la Nikea, los tronados del comando de la Alianza Galáctica, los tronados del comando Shamuna, los tronados que desdoblan de la Shamuna, primarios, que son la Nonadec primario, secundario, terciario y cuaternario. De esos tronados salen los Eshus tronados y las Pombagiras tronadas y otras jerarquías tronadas. Eso está en el anclaje. Está embutido. Después tengo los coronados, los que tienen una corona de reyes, maestros ascendidos. Tengo también diferentes niveles de maestros ascendidos en la tierra. Entonces tenemos los maestros jefes que coordinan el proceso evolutivo en el astral, en el umbral, con la gente que ya murió y que quiere ascender, y con los que están muertos en el umbral, que hay que rescatarlos. Entonces yo tengo la línea de esclavos de ley, que son los paganos, que son justamente los esclavos directos de todos los caboclos, pretovelios, Eshus, Pombagira, la jerarquía espiritual, que trabaja en los rescates, trabaja en la concientización de todas las almas perdidas en el umbral y en el astral, los fantasmas. ¿Cuántos contratos no tienen esos tipos en sus rollos que los mantienen atrapados a la tierra? Contratos del proceso físico, en cuanto estaban encarnados, contratos que están haciendo ahora por sus hologramas de sufrimiento en el infierno. Y incluso contratos que hacen con magia negra, a cambio de comida, a cambio de bebida, a cambio de cualquier mierda, que practican hechicería, magia. ¿Están viendo el desdoblamiento de la palabra contrato? Tengo la línea de ancestralidad terrícola, ¿ya? Que son los procesos encarnacionales que ustedes han tenido fuera de la línea del cuerpo, que usan de otras encarnaciones en otros países, otras líneas de tiempo que no tienen nada que ver con el cuerpo de ustedes ahora. Tenemos toda la historia de los incas, Quichua, Aymara, toda la historia de los mayas, olmeca, toltecas, chichimecas, toda la historia de todas las culturas que uno desconoce de la América Central, anterior a eso, la historia de Lemuria, Antártida, griegos, romanos, Hiperbórea, toda la historia de África, los diferentes niveles de problemas que tuvieron allá, las historias de los Anunnakis, las historias de los Vedantas, Egipto. Bueno,
Entonces, si uno coge la historia humana de lo poco que conocemos históricamente, ¿cuántos ciclos encarnacionales hemos tenido todos nosotros a lo largo de ese ciclo de 50.000, 70.000, 80.000, 200, 500.000 años? Cada encarnación, decenas de contratos. Cada encarnación, decenas, no sé cómo le hablamos, docenas una cosa, decenas otras. De hologramas que hemos tenido. ¿Cuántos implantes? ¿Cuánta abducción? ¿Cuánta gente hemos matado? ¿Cuántas veces hemos sido muertos? ¿Cuánta gente violamos? ¿Cuántas veces fuimos violados? ¿Cuántas veces practicamos magia negra? Ellos nos hicieron magia negra. ¿Cuántas veces fuimos a la guerra para matar a tu hermano porque un idiota del gobierno resolvió hacer guerra? ¿Entiendes? Entonces, todo eso genera contrato, genera dharma, karma, acción, reacción. Están teniendo una noción más clara de la historia. No es usar la palabra contrato, alteo, como hacen. Ahí tenemos después la línea de ancestralidad familiar, donde los coronados trabajan mucho. Todos los problemas de tu ADN, todos los problemas de carga genética, tuya y de tu familia, padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, de la línea del cuerpo que usas, que es otro factor totalmente ajeno a tu ciclo encarnacional en el planeta, en el tiempo-espacio. Por ejemplo, tu encarnación con Egipto o Roma o griega, los griegos, no tienen nada que ver con la encarnación en este momento ahora en cualquier parte de América del Sur, lo que sea, que te hablan en castellano. Son todas cosas totalmente distintas. Entonces, nuevos hologramas, nuevos contratos, nuevos problemas. O sea, el cuerpo que tú usas en este momento tiene un histórico genético. También es un contrato bien pesado. Tenemos los contratos terrestres que hemos desarrollado a cada ciclo encarnacional como maldiciones, contratos terrestres a nivel de alma que te inducen a encarnar en otros ciclos, en otras partes del planeta, en líneas de tiempo distintas. Que pueden ser contratos con el cuerpo criogénico, pueden ser contratos espirituales con la jerarquía espiritual, en situaciones. ¿Ya? Tenemos después los contratos magísticos, todos los procesos que hemos desarrollado por la práctica del desarrollo de la magia. Son contratos fuertísimos que pasan de vida para vida, tanto en el planeta, en el tiempo, cuanto del ADN. O sea, el tipo hizo una magia en Egipto y ahora está encarnado en México. Nada que ver, pero la magia viene atrás. El karma, ¿ya? Ahora, a veces la magia está dentro de la propia línea ancestral de la misma familia. Depende. Tenemos otro grave problema que no se habla, que son los contratos sexuales. Todos los rollos que hemos tenido con la sexualidad desde la época de los Anunnaki son contratos, ¿ya? Que hay que limpiar. Y nadie quiere hablar de eso, ¿cierto? Tenemos los contratos personales de uno, de poder, de guerra, de conquista, poder por el poder, ¿cierto? Todo eso los coronados ayudan a limpiar, los grandes maestros, a través de sus esclavos. ¿Quiénes son esos esclavos? Los llamados almas ancestrales. El Egún. El Egún en Yoruba, africano, es alma penada. Fantasma, como dicen ustedes. Entonces, esa alma penada, que son los esclavos, es lo que van a ayudar a hacerlo. Las limpiezas holográficas de la conexión familia directa, las limpiezas que uno tiene que hacer con nuestra familia directa, ancestralidad. Las conexiones genéticas ancestrales que uno tiene de enfermedades, de karma, de dolores, de enfermedades genéricamente hereditarias, como uno dice, es el anclaje a través de los orishas más próximos de nosotros. ¿Ya? Después tenemos la conexión encarnacional, o sea, muchos de los guías que están con nosotros en nuestro anclaje han sido amigos, parientes o familia de nosotros en otras vidas, que en este momento no está encarnado, está ascendido y viene a ayudarnos lentamente para ayudar a nuestro lado y ayudar al de ellos, limpiar sus deudas que ellos todavía tienen, que no están en un nivel ascendido total. Tenemos la conexión umbralina-tierra, todos los aspectos que nos conectan de magia negra, de contratos, de maldiciones, al umbral, a los clones, a los implantes, a los shopats,
a los grises, a los draconianos, a los zeta reticuli, a todo ese hueveo. Entonces, noten la cantidad de rollos que ya les estoy comentando que están involucrados en contratos y problemitas. ¿Quién limpia todo eso? El anclaje. A medida que ustedes le autorizan, a medida que ustedes le dan la otorga, ellos van verificando a través de la parte emocional, de la parte psíquica de cada uno de ustedes, si tienen capacidad o no para soportar esas limpiezas. Hay gente que no tiene capacidad. Otra cosa, un contrato no se limpia en 24 horas, un contrato no se limpia en tan poco tiempo. Una cosa es tú disociar un contrato, no quiero más, ok, pero entre a firmar, no quiero más, hasta que la cosa empiece a funcionar y empiece a mover todas las piezas, los mecanismos de neutralización, lleva meses o años, no es tan simple. ¿Ya? Entonces la gente que piensa, no quiero más este contrato, no quiero más, está rescindido ahora, ok, no es así. Ahí todo tiene un proceso, un movimiento energético. Entonces tenemos que pensar también en esta vida actual, todas las creaciones mentales, emocionales que hemos creado dentro de la estructura holográfica, política, religiosa que tenemos en esta vida, que generan contratos. ¿Ya? Entonces la gran pregunta, ¿ustedes tienen conciencia de todo eso que hemos hablado? No. Entonces, cuando piden para hacer contratos, tienen que tomar cuidado, no porque lo estoy amenazando, no, para que entiendan que tengo que tener eso en mente para empezar a hacer un trabajo con el anclaje. Quiero limpiar primero mis problemas de este cuerpo. Ya, toda mi línea ancestral de familia, compadre, madre, hermano, gato, perro, lo que sea, para sutilizar mi cuerpo, mi conciencia y verticalizar a través de los mercados que yo enseño y todo lo que yo enseño, y otras personas también enseñan cosas muy buenas. ¿Ya? ¿Cómo quieren ustedes meter la mano, deshacer contratos que se encuentran en otros niveles muy superiores que nosotros, sin ni siquiera conseguimos meter la mano en los contratos de esta vida actual, porque no entendemos lo que son nuestros contratos actuales? No entendemos lo que son los problemas del día a día. Sabemos que los tenemos, más ¿por qué? Lo que generó el problema actual, un proceso de 10 años atrás, 5 años atrás, 20 años atrás, o de vidas anteriores. ¿Me están entendiendo? Como es muy fácil hablar, pero en la práctica duele mucho. Cuando tú empiezas a limpiar contratos pesados, tú lo sientes en el cuerpo. Te puedes enfermar, puedes tener catarse, tener semanas de vómito, de diarrea, de fiebre, dolor de cabeza, mareo, mil cosas que depende en qué enlace ese contrato está conectado a ti. Es por el hígado, es por los riñones, es por la sexualidad, que coge próstata y ovario, es por la cabeza, es por cuál línea de conexión primordial de tu organismo que esos contratos están conectados. Entonces, ¿cuántos contratos nosotros tenemos? Muchos, muchos. Más de lo que uno piensa. Ahora, ¿será que uno tiene consuelo de limpiar esa mierda? Obvio que no. El anclaje tiene, porque él ve lo que uno no ve. Ellos tienen acceso a lo que uno no tiene acceso. Ahora, vuelvo a repetir, el anclaje va a limpiar aquellos contratos, hologramas, magia, lo que sea, a medida que eso nos permita un crecimiento espiritual, nos permita un desarrollo espiritual. No es simplemente, yo quiero limpiar contratos. No, no es así, porque tenemos tanto contrato. Por ejemplo, estar encarnado en el cuerpo físico ahora es un contrato. Entonces, coño, si quiero que mi grito limpie todo, desencarno de aquí a 21 días. No es así. Entonces la gente tiene que empezar a pensar y no ser fanático. Disculpa, pero la gente es fanática, se enhuevada. ¿Entiendes? Entonces no es porque el chico de allá o la chica de acá, no es así. Todo tiene una dinámica de un movimiento de energía que movimienta muchos seres del plano espiritual para ajustar, alinear y colocar la cosa de una forma correcta, de una forma precisa. ¿Ya? Entonces, eso
son ajustes. Y no es llegar a decirse un contrato, cojo un papel, lo rompo. No, no es de esa forma. Todo tiene un proceso coherente, un proceso... bueno, la palabra sería más coherente, dinámico, ¿cierto? Entonces, la resolución de los contratos es gradual, lenta y cíclica. Un ciclo toca a otro, entonces es como igual que un reloj de precisión. Se van moviendo los engranajes, se van limpiando, se van ajustando y eso va desarrollando otro movimiento. Y esos movimientos van ajustando nuestra vida a medida que nos permite que el anclaje haga la limpieza. Y es más importante, le pide. En tus meditaciones, en tus procesos particulares, haces ese proceso. Entonces el anclaje o la verticalización depende de la técnica. Usa los mercados Boronandek, Melchizedek, usa el taoísmo alquímico, que Terry lo comenta muchas veces en los grupos de estudios que él tiene. La respiración, hay varios tipos de respiración del hígado, del pulmón, del cerebro, de los riñones. Tienen varias técnicas alquímicas que llaman de taoísmo alquímico, que es una parte de la yoga, pero una yoga más hermética, donde uno aprende sin saber las limpiezas del cuerpo y va ahí ajustando y haciendo la verticalización y pidiendo el anclaje que vaya limpiando. Entonces, como yo explico en el curso Boronandé, por ejemplo, aprendes a usar los mercados. Ok, entonces tú vas a meditar por 6 meses con los mercados X. Muy bien. Tú vas a pedir ¿qué? Que te limpie los contratos de odio. Pues tú te quedas 6 meses trabajando el contrato de odio, que el anclaje limpie el odio, de esta vida y vidas pasadas. Después más 6 meses vamos a limpiar la envidia que yo pueda tener o que alguien tenga sobre mí. Entonces yo voy a limpiar en mi ADN la información envidia, la programación subliminal envidia que está en mi ADN, que ya viene de padre, abuelo, bisabuelo, lo que sea. En otro momento voy a limpiar mis problemas de sexualidad, todo lo que involucre situaciones sexuales más resueltas de traumas de vidas pasadas, taras, lo que sea, no importa. Entonces tú crías tu propio protocolo particular, individual, de cómo resolver tus contratos, de cómo ir limpiando eso, en vez de estar como idiota siguiendo a otras personas sin entender mierda ninguna de lo que hablan. Porque cuando me mandaron la cuestión, porque no entendieron mierda ninguna de lo que está escrito en el papel. Yo vi el papel. Es una mezcla de cosas. No es que esté equivocado, pero es una mezcla de situaciones que ustedes no tienen conciencia de separarlos de un plan para el otro plan. No tienen conciencia de los contratos de este cuerpo, van a tener de otros niveles superiores. ¿Se están dando cuenta cómo las cosas no están simples? Entonces, tú decides el camino. ¿Cuál camino yo quiero? La rometría, el chamanismo, la yoga, el taoísmo, el budismo. Tú lo coges. Eres libre para eso. Pero no mezcles, no hagas una ensalada mezclando todo, porque ahí vas a perderte, no vas a llegar a lugar ninguno. ¿Por qué? Porque cada uno dice una cosa, cada uno inventa una historia, cada uno quiere ser el dueño de la verdad, cada uno quiere ser más maestro que los otros. Entonces eso es complejo. Bien. Entonces tenemos que entender que cada uno de nosotros tiene su propio camino, tiene su propia esencia. El anclaje ayuda mucho a medida que tú hagas tus prácticas. Si tú no meditas, no haces tus procesos personales, no haces de vez en cuando, una vez por semana que sea un trabajo interno, ni que sean 15 minutos. No mentalice, no le pide a Pluma Blanca, a Miguelito, a Trancabú, a Padilla, a San Germán y Larión una ayuda para que haya, y ustedes le den la otorga para que limpie, se metan eso y empiece a desengrenar todo el engranaje negativada. La cosa no funciona. Entonces ustedes activan el mecanismo. ¿Ok? ¿Les quedó claro, gente? Si lo que deseas es ampliar tu conocimiento sobre este tema, te invito a seguir en el canal y a ver el siguiente video.